Bienvenido a un video más del canal Martín Platero. Nuevamente soy el sargento López Martínez. En esta oportunidad voy a narrar una historia de la población de Nuevo Edén de San Juan, del departamento de San Miguel, en la ocasión que yo me encontraba de alta en el destacamento militar número 2 de Sensuntepeque, Cabañas. En mi narrativa quiero advertirles que no conozco toda la historia del combate del cual voy a hablar. Voy a hablar de la toma de San Juan Nuevo Edén en el mes de septiembre de 1983, cuando capturaron al capitán Napoleón Medina Garay, específicamente en esa operación. Sin embargo, como no me interesaba a mí contar esto, nunca me imaginé que lo iba a contar, que me iba a dar gana. No guardé ni fechas exactas, ni nombres, ni fotografías de mucha gente que está involucrada participó en estos eventos, y que voy a nombrar algunas hazañas, pero no tengo nombres exactos. Cuando atacaron a San Juan Nuevo Edén, lo atacaron un montón de veces. Cuando digo un montón, porque no me acuerdo cuántas veces, pero a cada rato lo atacaban. Habían ataques de hostigamiento, ataques de exploración para calcular la fuerza amiga que estaba ahí, a los guardias, porque la guerrilla hace varios tipos de reconocimiento con disparos. Hace ciertos disparos que se llaman hostigamiento, o sea que disparan de diferentes partes, están disparando y disparando, para ver cómo reacciona la tropa y empezar a conocer la reacción y la cantidad de gente que hay en determinado lugar. Y como nosotros no hemos sido sigilosos en ese sentido, los ponemos al descubierto rápido. Por mucho que se le dijera a las personas cómo se debía de actuar, no lo hacían. No lo hacían. Conozco quizás como uno o dos en toda mi vida militar que sí lo hicieron. Quizás yo no lo hubiera hecho también, porque como le dan ganas de disparar a uno, le disparan de para acá, uno quiere disparar, le disparan un disparo, nosotros disparamos 100. Mire qué inteligencia. Entonces la guerrilla, cuando hace un disparo y le disparan 100, dicen, estos babosos con un poquito de disparos que se les se van a quedar sin munición y los agarramos vivos. Sí, fue fácil entender eso. Sí, eso no es necesario ser un gran estratega. Los guerrilleros sabían todo eso. Entonces a San Juan Nuevo Edén lo habían atacado un montón de veces. Seguido. Habían intentado tomárselo, no habían podido. Los pocos soldados con la guardia que estaban allí sabían, se rebuscaban, no eran tan chiches. Pero hubo un momento en que prepararon un operativo grande. Y entonces sí se tomaron San Juan Nuevo Edén, señores. Lo saquearon, barrieron con todas las tiendas, se llevaron todo lo de valor. Y a esa gente la dejaron en la vil calle. Robaron dinero, joyas, ropa, comida. A las tiendas las dejaron barridas. Mañosos, guerrilleros mañosos. Dejaron a la gente en la calle. En ese ataque, cuando agarraron al capitán Medina Garay, eso es lo que pasó. Porque les digo esto porque yo entré a San Juan Nuevo Edén después de todo. Cuando entré me di cuenta de todo esto. Pero voy a comenzar narrando cómo fue ¿qué andaba haciendo yo ahí? Cuando atacaron San Juan Nuevo Edén,
enviaron al capitán Napoleón Medina Garay con su compañía a reforzar o a operar ahí a la zona para salvaguardar las fuerzas amigas que estaban dentro de la población de San Juan Nuevo Edén. La maniobra que el capitán hizo, esa no sé si se la ordenaron o es que él la quiso hacer así, no sé. Yo no sé nada de eso. Siempre un comandante toma decisiones propias, porque para eso es un líder, tomar decisiones. El capitán Medina Garay entró a la zona de combate de la siguiente manera. La población de Nuevo Edén de San Juan está ubicada al sureste de Sensuntepeque Cabañas y está en el territorio de San Miguel. La frontera o lo que divide el departamento de Cabañas con San Miguel es el río Lempa, el río más grande del Salvador. Y la calle que conduce a San Juan Nuevo Edén desde Sensuntepeque, hoy es de otro modo. Hoy hay autopista, pero antes iba la calle de Sensunte a la Puebla, o sea, a Villa Dolores, y de Villa Dolores hacia San Juan Nuevo Edén, pero la calle terminaba en el puerto de Santa Lucía. Ahí era una embarcación de artesanos, pues. La gente de allí para ir a San Juan Nuevo Edén, porque estaba inmediatamente a la orilla del río, al otro lado. Así, de este lado del río, todavía se alcanzaba a ver el cementerio. Y después del cementerio estaba la población. Entonces, hasta allí llegaban los buses. No había forma de pasar. Un vehículo no pasaba para el otro lado. En ese entonces no pasaban vehículos. Entonces, lo que se hacía era que los comerciantes pasaban en lanchas para el otro lado, en cayucos, lanchas y todo eso, para el otro lado. Y así pasaban para venir a Sensuntepeque. Para el lado de San Miguel sí tenían carretera, pero era peligroso también en tiempo de la guerra. Entonces, por irse por toda la calle hasta el puerto de Santa Lucía, ahí está enfrente el pueblo de San Juan Nuevo Edén, y ahí están las embarcaciones. Pero el capitán Medina Garay, tengo entendido, porque ahí andaba mi gran chero y primo hermano, amigo del alma, el sargento Mori de Jesús Medrano Méndez, que era el sargento de la compañía del capitán Medina Garay. Yo he platicado con él. Y ellos pasaron como 3 kilómetros abajo del puerto de Santa Lucía, pasaron para el otro lado de San Miguel, en algunos cayucos que consiguieron ahí de los pescadores artesanales, que los pasaran para el otro lado. Los pescadores artesanales, cuando uno les pedía un favor, lo hacían. Se los pedía la guerrilla, lo hacían. ¿Para dónde se hacían? Estaban jodidos. Si no le ayudaban al ejército, íbamos a decir que eran guerrilleros. Si no le ayudaba a la guerrilla, los mataban. Mire qué jodida la vida ya. En la guerra, papá. Eso de ser pobre y estar en medio de los dos bandos, esa pobre gente le tenía que dar la mano a Dios y al diablo para vivir. Entonces, cuentan que consiguieron unos pescadores artesanales para que pasaran los soldados para el otro lado, y ahí pasó el capitán Medina Garay con su compañía, con una parte de la compañía. Dejó una sección de apoyo y la mandó por la calle al puerto de Santa Lucía. Ahí estaban las armas de apoyo, estaban bien colocadas. La posición que agarraron estaba buena. Era un bordo que estaba enfrente del río. Allá abajo de esta elevación pasaba el río. Y al otro lado estaba San Juan Nuevo Edén. De manera que aquí, desde esta elevación, podían disparar con mortero y con ametralladora los guerrilleros que se quisieran pasar para el lado de Cabañas por el puerto. Y también podían disparar
si en caso que querían apoyo, el capitán Medina Garay con su unidad al otro lado. Pero el capitán iba a entrar en la parte sur, cruzó el río y entró, iba a navegar hacia el norte para llegarle a la población de San Juan Nuevo Edén. Pero los guerrilleritos lo estaban viendo del otro lado lo que él estaba haciendo y se prepararon, retrocedieron su gente para dejarlo entrar. Entró él y cuando entró y comenzó a navegar, lo agarraron por detrás. Ahí lo tenían rodeado completamente, de manera que no duró mucho al otro lado. Cuando esto ocurre y comienzan los combates contra él al otro lado, a las pocas horas fue capturado. Los soldados que lograron salir vivos de ese tremendo ataque, en medio de los combates, los soldados salieron para el río, pero cuando llegaron al río, no encontraron quien los pasara para el otro lado, porque los pescadores que les habían ayudado, ellos estaban al lado de cabañas. Ellos fueron a dejarlos al otro lado y se regresaron con sus cayucos para el otro lado y ahí se quedaron y se fueron para su casa. De manera que cuando los soldados empezaron, la tropa que empezó a salir a salvar su pellejo, cuando llegan al río no hayan quien los pase para el otro lado. Y ahí sí se puso color de hormiga. Cuando ellos no ven cómo se van a pasar y la angustia que los guerrilleros vienen encima, y los guerrilleros sabían eso. Sí, ellos sabían que los tenían cocinados. Sabían cómo operaban en las embarcaciones y sabían que ahí no había forma de que se escaparan. En la angustia de no morir, los soldados empezaron a tirar al agua, a nadar. Y en la angustia de salvar el fusil por si salían vivos al otro lado y que en el cuartel no les fueran a cuestionar o a castigar porque dejaron su fusil abandonado, se tiraron con todo y fusil y su mochila y se ahogaron. Montón de soldados ahogados. Y los que lograron salir vivos, pero sin mochila y sin fusil, dejaron ir su fusil al agua. Y algunos de ellos salieron vivos. Poquitos, pero salieron. Yo no estaba allí. Esto que les acabo de relatar, me lo contaron los que estuvieron allí y algunos que salieron vivos. Yo llegué a Villa Dolores cuando el capitán Medina Garay estaba al otro lado ya combatiendo. Llegué a Villa Dolores porque cuando dijeron que habían capturado al capitán Medina Garay, yo era el responsable de las comunicaciones de todo el departamento de Cabañas. En el destacamento militar número 3, yo era el oficial de transmisiones. Yo tenía que estar buzo con las comunicaciones de todas las unidades militares y de todos los puestos. Yo no necesitaba que me dijeran qué es lo que tenía que hacer. Ya sabía lo que tenía que hacer. Cuando capturan un radio, la guerrilla, inmediatamente lo que se tiene que hacer es cambiar las instrucciones operativas de transmisiones, la IOT. Entonces agarro una jaiba con 4 operadores nuevos, porque ya si capturaron al capitán Medina Garay, al operador o lo mataron o lo capturaron, y el radio ya está en manos de la guerrilla. Ahora la guerrilla va a poder hablar con nosotros y a escucharnos. Me voy con unas IOT nuevas para la Puebla. Llego a la comandancia, llevo mis soldados, mis operadores, estoy listo. Comienzo a ver las comunicaciones en la estación de radio de ahí de la Puebla. Ahí había otro operador y estábamos con las comunicaciones y empecé a oír la comunicación. No reportaba nada a la guerrilla. Pero empecé a escanear, porque andábamos escáner para escanear las frecuencias de ellos en los radios de ellos, de FM que ellos usaban. Y les capté la comunicación donde alegremente reportaban la captura del capitán Medina Garay, que lo habían agarrado vivo. En ese momento ya tenía él ya como, yo pienso que unas 12 horas de haber sido capturado. Me di cuenta que estaba vivo. Y el que estaba ahí en la Puebla
ya había otra compañía que ya iba en camino y era no recuerdo qué compañía era, pero al mando del capitán López Madrid. Entonces el capitán López Madrid la formó y empezó el operativo, empezó él a preparar ahí cómo iba a empezar a llegar a San Juan Nuevo Edén. Ya el capitán Medina Garay con su compañía ya valió gorro, eso ya no sirve, ya se acabó. Hay que ir a otra compañía detrás. Y este capitán tenía que ser más cuidadoso, si no lo iban a agarrar también. Y yo echándole todo ahí en las comunicaciones, ¿va? Y yo me acuerdo que entró mi capitán López Madrid a la comandancia, donde estaba el radio, a la sala de radio, y me dijo, ¿qué pasó? Mi capitán Medina Garay está vivo, le digo. Ah, ¿está vivo? Sí, le digo. Lo tiene la guerrilla, ya lo capturó. A la puchica, me dijo. Y en ese momento habló para el cuartel él y habló con el señor comandante mientras yo estoy haciendo otras cosas ahí, pues. El comandante le dio la orden que empezara a avanzar él para allá. Y de repente se va para afuera a la calle, en la comandancia de Villadolores, ¿va? Y me llamó a mí. Ordénele, te necesito. ¿Para qué? Le digo, necesito que te vayas con una sección, me dijo, porque la guerrilla se tomó la posición de las armas de apoyo, me dijo, en el puerto de Santa Lucía. Man. Ya se pasaron de este lado. Y necesito que te vayas tú, me dijo. Te vayas allá, me dijo, a ver cómo los detenés o recuperás las piezas. ¿Y cuántos guerrilleros se han pasado? No sé. La verdad que los soldados allá acaban de llegar en Súnteme con el cadete Flores. Cadete Flores. Acaba de llegar allá en Súnteme, dice mi coronel que ellos dijeron de que la guerrilla los rodeó y se tomaron las piezas. Por favor, quiero que vayan, ayúdame. No sé por qué me estaba mandando a mí, si él tenía gente ahí. A lo mejor no quería. Después pensé yo que no, y como a mí me gustaba enfrentarme, papá. A mí sí me gustaba andar donde asusta. Y yo consideré que esa misión para mí era buena. Y le dije que estaba bien, quiénes van a ir, y ahí estaban formando toda la compañía. El sargento Mira Alvarado era el sargento de la compañía de él, ahí estaba. Entonces me dijo, llévate una sección tú, me dijo, y detrás que vaya el sargento Mira Alvarado, ¿no? Váyanse los dos, me dijo, para allá, que te sirvan de apoyo el otro. Entonces platico yo con Mira Alvarado y le digo yo, ¿cómo es eso? Le digo, tachar esa vaina, le digo. Me dijo él, no tanto, porque los combates están al otro lado del río, ¿no? Y ellos dicen que ya se tomaron las piezas de apoyo que están a este lado del río, pues. Bueno, eran como las 3 de la tarde, o las 4 quizás. Démosle pues, vámonos, yo me voy a ir adelante, pero eso sí, camarada, no me vaya a dejar enhuevado allá adentro. Si yo estoy en problemas y le pido apoyo, vea cómo hace para rodear y quitármelo de encima, porque yo me voy a meter. Platiqué con él, yo nunca había operado con Mira Alvarado, nunca. Y él era menos antiguo que mí. O sea, conocerlo y confiar así ciegamente en él, no confiar. Pero coordinamos y comenzamos a caminar. Me fui adelante. Casi las 4 salimos de Villadolores. Pero quiero que sepan, camaradas, que de Villadolores al puerto de Santa Lucía en 1 hora se llega. Miren, camaradas, había que pasar 2 ríos, el río Hualpuca y el otro río, Niqueresque, no me acuerdo cómo se llama el otro río. Cuando caminábamos, ordené la orden cómo íbamos a marchar, mi radiooperador y toda la cosa. Hasta cuando ya comenzamos a entrar al primer río, los soldados no avanzaban. Y claro, el miedo era terrible. Cuando entró la noche,
Si un ruidito de un tacuacín nos hacía que los revolcáramos en las cunetas, papá, por Dios. Y yo les dije, no vayan a disparar si no miran nada. Por favor. Si no mira nada, no dispare. Y eso les recomendé a todos los soldados. Y si alguno cree que no puede hacerla conmigo, quédese. Yo no quiero llevar gente que no quiere pelear. En esta misión, antes de salir les dije, en esta misión, me dieron 35 soldados. Y le digo, en esta misión, las probabilidades de que con seguridad va a morir 4 personas. Si las cosas las hacemos bien, vamos a morir 4. Y entre los 4 estoy yo. Pero si las cosas las hacemos bien, si las hacemos mal, podemos llegar a morir todos. ¿Cuántos están dispuestos a obedecerme? Y casi no me contestaban. Unos se cuadraban. Los que tengan dispuestos a obedecerme en esta misión pegan un paso al frente. Y casi todos pegaron un paso al frente, como 3 se quedaron. Váyanse con el sargento, mírale. Ahí se van a ir estos 3 con usted, le digo, yo me voy con estos adelante. Está bien. Él ni cuenta se dio porque él los mandé. Y me fui. En el camino yo iba pensando, ojalá estos soldados sean de verdad que me hayan dicho eso. Y allá cuando, miren camaradas, eran las 5, las 6, y íbamos por la mitad del camino. Porque la balacera que se oía al otro lado del río, y lo peor del caso, que la misión que yo llevaba era cambiar las IoT, el sistema de comunicación, la frecuencia, donde van las frecuencias, las claves y todo. Yo tenía que cambiarlo y repartí a nosotros, las compañías, ya andábamos con otra frecuencia. Pero la gente que estaba en el combate, no. Ellos no sabían nada de eso. Entonces los dejamos en otra frecuencia, como quien dice, abandonados. Pero allá en Villa Dolores, en el centro de mensaje, había un radio con la frecuencia antigua para estar oyendo o a los guerrilleros o a las unidades del capitán Medina Garay. Fíjense que en el avance que llevábamos, no llegamos en toda la noche. El trayecto se podía caminar en 1 hora. No llegamos en toda la noche, papá. Porque después de que pasamos Niqueresque, el río, no me acuerdo cómo se llama el otro río, el último, el más adelante. Hay unos callejones así bien feos, que hay unos palerones. Y se oían pasitos en las hojarascas y los soldados tendidos, ni respiraban. Y el radio le dije al operador que lo llevara un poquito volumen, en silencio. Y yo me quedaba tendido. Yo era el tercer hombre, iba la antena, el segundo, y el tercero, la parte del tercero iba yo con mi radiooperador. Y oía los ruiditos. No podía decirle al soldado que avanzara. No podía hablar. Porque no mirábamos nada. Estaba oscuro. Y si yo no miro nada y oigo, no puedo ordenarle al soldado que se pare y que avance. Solo nos quedamos. Y me gustaba lo que estaba pasando porque nadie disparaba ni hablaba. Silencio todo. Y el radiooperador me decía que Mira Alvarado me estaba hablando, porque Mira Alvarado, como venía de atrás, la sofoca de él era que por qué no avanzábamos y que quería saber. Me imagino que me ponga a hablar yo y tenía a alguien ahí enfrente y me fusilaba. No, señor. Y le dije al operador, decirle que no hay problema. Entonces le decía que no había problema y que por qué no avanzábamos. Claro, él venía de atrás y como estaba seguro que había un montón de soldados enfrente, él quería saber por qué no avanzábamos. No podíamos. Para no cansarles, empezó a amanecer. Y empezamos a avanzar ya de día. Y antes de llegar al puerto de Santa Lucía, creo que menos de 1 kilómetro antes, hay una curva, una curva así, que llega a la orilla del río Lempa y le da la vuelta como a la loma. Está una loma y la loma llega al río. Entonces esa loma había que cruzarla, pero así,
así atravesada, y da la vuelta para al otro lado. Entonces, cuando da la vuelta, casi enfrente del río Lempa, al otro lado tenemos un cerro, no me recuerdo cómo se llama ese cerro, Cutuco, no sé cómo se llama, el que está enfrente del puerto de Santa Lucía. Y esa curva, cuando está enfrente del río, es talpetatosa al descubierto. Solo la curva, la mera curva, es descubierto. Ya pasando al otro lado hay árboles y todo. Entonces, vaya, vamos a pasar, le digo. Esa parte que está ahí, no, porque íbamos pasando. Entonces, le digo a la antena con el otro soldado, pasen, le digo, pasen para el otro lado. Pasen rápido, porque ahí estamos al descubierto, ya que no quiero que estén, si alguien nos está viendo, que no sepa cuántos somos. Y pasó el segundo que iba a la carrera, le dispararon. Con ametralladora. Y el tercero era yo, papá. Con el soldado. Pasar, le digo al soldado. No, me dijo. ¿Cómo me va a pasar? No quiso pasar, papá. Entonces les dije yo. Y yo, no sé, aquí sí los van a matar. Y les dije yo, voy a pasar yo. Pero no se me vaya a quedar ninguno de ustedes. Le digo. Cuando yo vaya corriendo, vos y vos van a disparar, le digo, al de la ametralladora. Disparen para correr. Y vos te vas conmigo, le digo al radiooperador. Este radiooperador era mi asistente. Un muchacho que aprecio mucho, lo queremos con mi esposa, lo quiere también. Se llama Ramírez Vázquez. Vive en Victoria, Cabañas. Chamaco este. Bueno, para combatir. Cipote que se rebuscaba. Pues. Yo andaba conmigo porque era bueno. Entonces le digo a él, vas a correr conmigo. Está bien, me dijo. Y salgo corriendo yo a un medio zigzag para el otro lado. Y los agarraron a balazos. Yo veía cuando caían las balas así enfrente de mí y se levantaban los pedazos de talpuja para arriba. Pero yo iba en zigzag y logré pasar. Y cayó acostado el operador. Me dieron. Ay, güey. Arrastrate. Y alcanzó a arrastrarse. Y yo ya había pasado un cerco y lo jalo y lo meto para el otro lado. Me dieron, me dijo, me balearon. Y cuando, ¿a dónde le doy? Aquí, me dijo, en el pie. Y no lo habían herido, sino que la bala, como era ametralladora, la bala le cayó en el mero tacón de la bota y se lo arrancó. El tacón se lo desbarató, pero no lo había herido. Pero como la bota va amarrada y el golpe de desbaratar el tacón, el tobillo se lo golpeó, pues. Y yo como que se había doblado el tobillo, yo entendí rápido. No podía caminar bien. Venite, le dije, que no tenemos más, aquí tenés que irte así, con una bota nada más. Vámonos. Y lo fuimos, lo metimos de unos palos y empecé a dispararle yo al de la ametralladora con tiro a tiro, con todos los que ya estábamos al otro lado, que ya éramos como 4 o 5. Y empezaron a pasar los soldados. Pasamos. Los dejaron pasar. Yo estaba bien afligido. Porque si me dejaron pasar de ahí sin mucha metralla, era probable que los tenían una emboscada adelante. Y como se habían tomado las piezas, y seguía avanzando, no había nada, no había contacto. El terreno estaba con poca vegetación, solo un zacatillo. Y yo ya, como estaba de día, iba con los binoculares viendo todo. No había nada. Y seguimos avanzando. No había nada. Mira, Alvarado se quedó allá, no pasó la zona esa. Ahí le dije que se quedara, que esperara que yo llegara hasta allá al puente, al puerto. Y cuando íbamos llegando a donde estaban las piezas, no hay nada. Y me empiezo a acercar, pero con cuidado, a donde estaban las piezas, supuestamente las piezas. Y alcanzo a ver el mortero 60 que está paradito ahí. Ahí estaba el mortero. Y lo miro. Wow, dije, ahí hay un mortero. Y vi la ametralladora, la .50. Ahí está la ametralladora. Y le dije a los soldados, cuidado que está minado. Está minado. Y por estar viendo que estaba minado y ver cómo llegábamos, empecé a buscar varas para ir puyando así, tendido y puyando, pues, porque por donde íbamos a pasar.
porque si había alguna mina, porque estaban esas armas ahí y no hay nadie. Cuando vi que venía un señor con un caballo, pasó para abajo, al rato venía de regreso y le hablé. Venga, le digo, ¿usted dónde vive? Aquí en la hacienda, man. Hay una hacienda allá arribita, ahí pegado al puerto, al lado de donde estaban las piezas, allí, por estaban las piezas, ahí pasaban las vereditas, ahí para arriba. Y le digo yo, ¿quiénes están ahí con esas armas? Nadie, me dijo. Los soldados que están ahí se fueron ayer, me dijo. Ah, de veras. Sí, me dijo, pero ahí las dejaron, me dijo. Ahí están, me dijo. No hay nadie, me dijo. ¿Estás seguro? No, no hay nadie. Bueno, mire, vamos a hacer una cosa, le digo. Quédese aquí, le dije. Y le dije a un cabo con un soldado, andate, anda a ver, le digo. Acércate ahí bien, le digo. Nomás te hacen el primer disparo y mato a este maestro. Lo voy a matar, le dije. No, no se preocupe, me dijo, no hay nadie, me dijo, no hay nadie. Y no había nadie. Llegamos y estaba hasta las cajas de munición ahí y no había nadie. Cuando yo veo eso dije, ¡ay, qué galán! Ya me apoderé de las piezas y informé que ya había recuperado las piezas. Ya estaba yo ahí en la posición, pero que no había ni un soldado. Y la guerrilla no había tomado esas piezas. Era mentira, ahí estaban. Entonces, estos soldados, ¿por qué se fueron, pues? ¿Y por qué se fueron? Entonces, había una duda. Estos soldados se van. Y este cadete se va. Y aquí no hay nadie. Y hice el rastreo todo, como era de día. Coloqué todos los soldados en posición, puse un puesto de retaguardia, de seguridad a la retaguardia, y puse toda mi gente apostada hacia San Juan Nuevo Edén. No llevaba operadores para el 60, ni llevaba operadores para la .50. No tenía operadores. Entonces la manipulé yo y le dije a un cabo, mira, esto se hace así, ya sabes, vos vas a disparar aquí, y yo voy a estar aquí, en medio de estas dos armas, aquí voy a estar yo por cualquier cosa. Bueno, está bien. Vos, vámonos para el río. Y bajé al río a hacer un reconocimiento, a reconocer todo el área. No había nada. Tranquilo andaba caminando yo ahí en la playa. El río estaba súper lleno. Cuando yo lo vi, miren qué bonito saber el tejimaneje es bien lindo. Cuando yo vi el río que estaba hasta el tope de agua, solo se oía como un vientecito. Como no había ni una piedra descubierta, estaba hasta arriba. Y eso significaba que las compuertas de la presa 5 de noviembre que estaba ahí arriba, las habían abierto. Cada vez que abren las compuertas de la presa, el río se sube a su nivel. Llega a su nivel máximo, porque va la correntada para abajo. Entonces, inmediatamente dije yo, han abierto las compuertas de la presa 5 de noviembre. Pero eso no pasa día y noche abiertas, no señor, eso ya la van a cerrar. Entonces vi todo allí, todo tranquilo, no hubo nada, no había nada. Bueno, pasó, hice el reconocimiento, no hay guerrillero. El pueblo ya está tomado. El pueblo ya estaba tomado, pero no había, yo no miré nada ahí al otro lado. A lo mejor los estaban guachando, pero yo no vi nada. Me regreso para la posición y se hace la noche. Y no sé si se va a grabar esta última parte que les dije, pero la voy a repetir. Cuando yo puse los soldados apostados, ya había ido a reconocer el río. El río estaba lleno, el montón de lanchas flotando, unos cayucos amarrados a este lado del río donde estaba. Y entre la orilla del río y la posición donde yo estaba, había una sabaneta, una zacatera grande. Me refiero grande en extensión, pero el zacate no estaba muy alto, tal vez me llegaba al pecho a mí. Cuando los quedamos dormidos ahí en la posición, yo les dije, vamos a hacer turno. Uno duerme, uno despierto. Uno duerme, uno despierto. Uno duerme, uno despierto. Y después otra vez el turno se repite y así, hasta que amanezca. Como a medianoche, llega el primer soldado y me toca los pies. ¿Qué pasó? Vámonos, me dijo que los guerrilleros los están rodeando. Óigame. Y empiezo a oír, sha, sha, pum, 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 sha. Así cabal, como que vienen apartando el zacate y vienen caminando. Bien cabal.
esto se oía. Al rato llega un cabo. Mi sargento, vámonos, me dijo, los guerrilleros están pasando en las lanchas. Óigame. Y empiezo a oír el remo, porque el remo hace un ruido. Pulungún, topa aquí, cuando le da para atrás, le topa en el cayuco, topa, y se oye el ruido del palo con palo. Pero no solo de uno, se oía del montón. Vámonos, me dijo. Yo no podía hablar, ni moverme de donde estaba embrocado. No sabía si me había quedado eléctrico, tieso, paralítico, no sé. No podía hacer nada. Y yo abría los ojos queriendo ver una silueta que se moviera y con el fusil apuntando. Y yo miraba a un solo lado. Ni pispeleaba. Ya sentía que me ponían el fusil y me disparaban por detrás. Porque yo para atrás no podía ver. Porque los ruidos los miraba enfrente. Lo oía enfrente. Yo no me di cuenta. Yo pensé que ahí estaban los soldados. Que los dos que me habían dicho, los vámonos, ellos se habían ido. Que los demás ahí estaban conmigo. Y entre medio de ese, miren camarada, ya por un pelito me levantaba y me iba corriendo. Por un pelito. Porque sí se oía que se estaban pasando en los cayucos y que venían caminando ya para llegar donde nosotros. Cerquitita. Pero gracias a Dios, llegamos a las 4:30 de la mañana y que ya la penumbra nos alumbra. Y entre la nieblina y el sol que viene bien tiernito. Pero antes de eso, antes de llegar a esto, yo me puse a pensar que qué era, porque se oían muchos pasos, pero en el mismo puesto, que qué era. Y ese gran movimiento de cayucos y el golpeteo de remos y todo. Y se me vino a la mente, oh, no, dije yo, ayer cuando fui a ver, el río estaba lleno, porque habían abierto las compuertas de las presas, y empecé a hacer mi ecuación. Y lo que está pasando es que el río ya bajó, y ahí es pedregoso, yo ya conocía, ahí es el río, pues. Pedregoso, todo, pedrero el río. Y claro, cuando baja, los cayucos están golpeando con las piedras, y ese ruido que se oye, como que es el remo, es el agua que está ya descubriendo las piedras, y cuando el agua está pasando encima de las piedras, hace esa burbuja, es burbujeo. Y el golpeteo de los cayucos, como se están meciendo con el vaivén del agua, topan en las piedras que están quedando al descubierto, y pulungún. Y dije yo, no, eso es el agua que bajó ya. Pero ¿y esos pasos? Miren, camarada, si la noche hubiera sido más larga, yo me voy de allí y vuelvo a dejar las piezas otra vez. Me voy. Es que sentía que ya me cazaban del buche. No sé cómo Dios me ayudó con esa ecuación que hice. Logré estar despierto, y cuando empezó a verse la silueta, voy viendo el chingasal de vacas y caballos ahí en el Zacatal, moviendo la cola, porque hay mucho zancudo y mucha mosca. Movían la cola todos, y es donde se oía que como que venían apartando y los caballos zapatean, pues, porque le están picando las moscas, y incluso el ganado camina. Entonces se oía el caminar. Y cuando yo miré la silueta de los animales, estos son los animales, gracias a Dios. Ay, sentí que ya pude respirar, y el aire me llevó a los pulmones. Y miro para los lados. Solo el radiooperador y otro soldado más está. No había nadie, señores. De los que andaban conmigo no había quedado ni un hito. Y en ese momento me paro yo como el campeón, va. Pues sí, chis. Y como yo había amanecido y ahí me metía campeón. Si así pasé toda la noche. Y empiezo a ver, y me dice el soldado que está ahí, se paró y fue a buscar allá al último a ver si estaba nadie, ni el subsargento, ni el octavo, nadie. Y de repente me dice el soldado, me dice, mi sargento, véngame. Y me subí para arriba, y allá atrás,
al fondo habían unas lomas que las habían quemado para la milpa. Les dan fuego. Estaba la pura tierra quemada. Allá iba la columnita de soldados caminando. Y les empiezo a gritar y todavía corrí como unos 200 metros para atrás a donde me podían oír los gritos. Y les gritaba y se quedaron parados. Y les gritaba y les dije que regresaran, que era yo que les hablaba. Y se regresaron. Se vinieron los soldados. Y cuando llegaron, ¿ustedes por qué se fueron? Nosotros pensamos que los tenían rodeados. Ajá. Miren, yo pensaba cosas diabólicas de esos soldaditos. Pero en ese momento no se le puede decir nada al soldado. Es peligroso. Pero me sobraban ganas de agarrar un leño y lañatearlos a todos por maricas. Y les dije yo, miren, híjole, yo les dije que tenían que hacer las cosas que yo les dijera, ¿no? No me podían dejar solo. Yo no me he ido. Si era yo el que iba a dar la orden de retiro, ¿no? Nadie más. ¿Por qué me dejaron? Todo silencio, agachaban la cabeza y no decían nada. Pero por dentro decía yo, si yo estaba de irlos a alcanzar y quizás hasta los hubiera dejado. No hay problema, le dije. Tomen sus posiciones. Toman las posiciones de regreso. A mediodía, y reporté que ya había tomado consolidado la situación y todo. Eso no lo conté a nadie. Ni lo reporté, nada, señor. Mire, eso quedó entre nosotros. Estoy a mediodía en punto ya con el otro día. Estamos en la posición, ¿va? Y los combates se oían allá. Se oían los combates. Y mira el varado. Ya estaba apoyando a los soldados que se estaban atravesando, así que se estaban ahogando y los que estaban por allá debía quedar ver ayudando a los soldados. Oía que me reportaba de que estaban soldados nadando al río y que se estaban hundiendo y que no podían pasar y que no había forma de ayudarles y al otro lado estaba la guerrilla que los venía siguiendo. Eso era bárbaro. Eso era bárbaro. Yo no tenía nada. Nada. Excepto la ametralladora que estaba ahí arriba, cuando yo venía, que me disparó, y ahí nada. Vuelvo a bajar al río con intenciones de irme a bañar. Y le digo a la mitad de los soldados, váyanse ustedes van a ir conmigo, vamos a irnos a bañar, y después venimos nosotros y van a bañarse los demás. Va, está bien. Salimos al río. Está bien rico bañarse en el río Lempa, hombre, está cachimbón. Y llego al río, andamos buscando donde está más bonito para bañarse, que el agua está bien clarita y todo bien bonito. Cuando me dice un soldado, allá está gritando alguien, ¿a dónde? Al otro lado del río. Y le presto atención, y decía, mi sargento, al otro lado del río, el río es ancho, papá. Pegado, no estaba exactamente donde se pasa para San Juan Noedón, sino que un poquito más abajo, pegado a un risco del Paderón, allá arriba estaban las ametralladoras que los habían disparado. En ese risco, al fondo, pegadito al río, ahí estaba el soldado. Y como las ametralladoras les hicimos un montón de disparos, ya no contestaron, ya se fueron. Entonces, eso pasaba así. Entonces me dijo, soy un soldado de la compañía de mi capitán Medina Garay. Y lo empecé a interrogar, ¿va? ¿De qué sección sos? De la primera sección. ¿Quién es tu comandante de sección? Fulano de tal. ¿Quién es el sargento de sección? Fulano de tal. Y los soldados me dijeron, sí, es cierto. ¿Quién es tu comandante de escuadra? Mi cabo fulano de tal. Sí, es cierto. Decían todo. ¿Ya lo conocen ustedes? Sí. ¿Y por qué no te venís? ¿No podés nadar? No, estoy herido. Ayúdeme, por favor, estoy herido. Ayúdeme. Pobrecito. ¿Cómo te llamas? Fulano de tal. ¿Quién ustedes lo conocen? No lo conozco. Yo tampoco. ¿Cómo te llaman de apodo? Y me dijo el apodo. Y ya un soldado dice, sí, yo sé que él es. Y yo como ver un soldado herido es como... Y yo estaba herido, pues. A mí me encanta ayudar a una persona que esté en dificultades. Me encanta. Y le digo yo a un soldado, hay 2 soldados que tengan valor de ir a traerlo en una lancha de estas. Ahí tengo un montón de lanchas. Yo me digo, 2 salieron, caen como 4. No, ustedes 2. ¿Pueden nadar? Sí. Ustedes 2 desnúdense y agarren una canoga de estas y vayan a traer a ese soldado. Está bien.
Y se desnudaron, dejaron los uniformes ahí y en calzoncillos se pusieron siempre el arnés con el fusil y se fueron allá bien arriba y agarraron la mejor canoa y se metieron al lado. Y allá iban, venían navegando y conforme se iban atravesando el río, iba bajando, iba bajando casi a dirección de nosotros. Ya habían pasado un poquito más de la mitad del río, los agarran a balazos, papá. Y a nosotros también. Y alcanzo a ver yo que ¡pum! Cayeron al agua. Y yo me corría como pude para atrás, porque estaba en la mera orilla del río, en la mera playa, y hasta allá atrás hay una gran alboreda de mangos llanos y amates y todo. Allá los fuimos a parapetar y empezamos a disparar. No me hirieron ni un soldado allí, de los que andábamos. Y empezamos a disparar, y los que estaban ahí arriba con las piernas disparaban también. Y la balacera fue grande. Y yo vi, allá iba la canoa, allá iba la canoa, ella solita. Yo no miraba a nadie, solo la pura canoa que iba en el río. Y medio se calmaba la balacera y me remordía la conciencia, pues. Regada, me bajaron los guerrilleros, dije yo, me hicieron el 4 aquí. Ellos están torturando a este soldado y cabalito cae en la trampa. No me imaginé, no me puse a pensar que podía hacer trampa, porque como todo estaba bien controlado, no había nada. Ya teníamos un día y una noche de estar ahí, ¿no? Miren, camaradas, y me quedé. Se calmó un poquito la balacera, ¿va? Se calmó. Y ahí nos quedamos nosotros aparapetados, nadie salía. Y yo vi que el cayuco allá iba llegando. Y llegó por donde estaba el soldado. Ahí topó. Yo no estaba a gusto. No tenía los binoculares conmigo porque solo me había... Allá estaba mi mochila allá atrás. Yo solo había ido con ni el arnés tenía. Solo el fusil con los cargadores. Y con el cargador. Y el uniforme. Así me había ido para el río como a bañarme iba. No podía ver hasta el otro lado del río. Podía ver. No se notaba. Cuando de repente veo que viene el cayuco de regreso. Ya vienen 3. Y me dicen los demás, allá vienen aquellos, ya me dijo. Lo traen al soldado. Y yo sentí que estaba muerto y que había revivido, papá. Porque yo me ponía a pensar, porque cuando eso ocurre hay que hacer un parte de todo lo que ocurrió. Y un parte... Yo, si la riego, la riego. Además, estaban los soldados que estaban viendo lo que yo había ordenado, pues. ¿Me entiende? Y en una investigación, si hubieran matado a esos soldados ahí, iban a analizar mi mando, pues, mi autoridad. Y la pregunta iba a ser, ¿por qué no te percataste que era una trampa que te estaban poniendo? Si eso le enseñan a uno. A mi nivel, yo lo sabía. Y eso me tenía bien jodido. Y los soldados que tengo aquí saben lo que estoy haciendo, pues. Cuando veo que vienen los 3, ay, yo sentí una alegría grande. Y les digo yo, vámonos para arriba, para las piezas, digo. Váyanse para allá. Y empiecen a disparar, digo. Si disparan de ahí arriba, si le vuelven a disparar, disparen ustedes. Y cuando se van los soldados corriendo para arriba, me quedo yo ahí. Y le digo a uno de ellos, anda, tráeme mi arnés con el cargador. Yo no me quería ir para atrás para disparar con la .50 ni nada, porque yo la agonía, la angustia mía era de agarrar y abrazar a esos soldaditos que no me los mataron, pues. Y ahí venían los soldados, ahí venían. No los dispararon. Llegan, sacamos al soldado y el soldado tenía un balazo en cruz de las nalgas. Digamos que la división de las 2 nalgas, el balazo le había pasado en cruz de las 2 nalgas y se le había abierto la herida y había estado en el lodo casi 40 horas y le berberiaba de gusanos, camarada. Lo llevamos para arriba, no había qué hacer yo. El hombre va pálido, no tenía color. ¿Cuánto tiempo sin comer, botando sangre, los gusanos comiéndoselo? Ni pujaba mucho, pues. Y lo embroqué ahí, le agarro la caramañola, le tiro agua en las nalgas
y aquel animalero, y rápido hablo por radio que llegara el pájaro. Y mi mayor, era mayor en ese entonces, Turcios Chévez. Yo ya platiqué con él, lo recibí un día aquí en Los Ángeles, California, y le dije todas estas hazañas que él hizo conmigo. Mi coronel Turcios, quiero que sepa que me voy a morir, y el gusto de haber tenido un jefe como usted por un momento que ni me conocía, porque usted no me conocía en ese entonces, como se lo dije en Los Ángeles. Soy el sargento López Martínez, pero con la prontitud que me ayudó, quiero que sepa que no se me va a olvidar jamás en la historia. Cuando hablo yo, me contestaron allá en la estación control de red, en la Villaludor. Le digo yo, necesito un helicóptero para evacuar un herido, pero urgente. Y ya al ratito me estaba hablando él. Mi indicativo era Sierpe, adelante. Mira, hijo, ¿cuál es el problema? Tengo un herido, le digo yo. De los que llevaban, no, lo encontré herido, está herido, está completamente deshidratado, necesitamos evacuarlo rápido, que venga un enfermero. Ahí va, me dijo. Al ratito, el helicóptero. Y ya me habló el guardián. Me dijo, márqueme la zona del objetivo, identifique humo, y saqué una granada de humo violeta y la tiré, ¿va? Y al ratito me dijo, identifico humo violeta, es correcto, esa es la zona de aterrizaje. Ok, pum, cayó. Pero en lo que venía el helicóptero, me quito la camisa y me saco la camiseta. Me la mandé yo en las manos. La camiseta estaba sudada, estaba sucia, estaba contaminada, my friend, pero no teníamos más nada. Yo no andaba ningún enfermero ahí. Y me la amarro como guante, así envolviéndome la mano. Y cerré los ojos porque le tengo un miedo a los gusanos. Y le restregaba así, y los soldados le echaban agua con la caramuñola. Entre sanguaza y todo, le logré quitar los gusanos. Pero un montón de animales horribles. Se los quité. Pienso yo que se los quité todo. Y ya lo apartamos. Pero ese hombre gritaba, men. Y la lengua toda pálido, todo verde, los ojos blancos, todo blanco. Este soldado va a morir. Y llegó el helicóptero, lo subimos y se lo llevaron. Bueno, ya me quedé yo ahí un poco tranquilo, por lo menos ahí hablando con los soldados que llegaron. Pues, uy, mira, viejo, creí que te habían matado. Y a todo esto ya no había balas. Llegué y les dije a los soldados, hay que tener cuidado, estos guerrilleros ahí están. Estos están esperando un descuido de nosotros. Y algo están planeando. Ojo al Cristo ahí por el cementerio, porque a lo mejor van a intentar entrar aquí y rodearlos. Y me fui para los que tenía atrás en la retaguardia. Y los ubiqué de otro modo, en línea. No vayan a permitir que se les vaya a acercar la guerrilla. El primer movimiento, disparen, porque vamos a reaccionarles. Está bien, y los quedamos. Bueno, en eso andábamos ahí, cuando intento ir otra vez al río, hacer otro reconocimiento. Cuando llegamos arriba, los agarran a balazos, papá, de allá arriba. Como que había venido más, porque ahora sí era una balacera bárbara. Ay, ya no pude regresar yo hasta donde tenía la ametralladora. Allá me quedé en el río, en los palos otra vez. Pero le hablo a mi mayor Turcios. Y le hablo, va. Y me adelante. Necesito apoyo aéreo. Le tengo los guerrilleros enfrente, aquí en el puerto de Santa Lucía, enfrente al otro lado. Y ahí están con ametrallador y fusilería, me están atacando fuerte. Le digo, ahorita llegan, me dijo. Sí, como que en la mano tenía los aviones. Y ahí pasan 2 bombarderos. Uno pasó por arriba y se levantó para arriba. Y me hablan a mí los pilotos. Y les digo, yo estoy ubicado en el puerto de Santa Lucía. Aquí enfrente del cementerio, estoy yo al lado de Cabañas. Y enfrente, en la elevación, en la punta, están los guerrilleros. Ahí disparen. Y se empingorotan. ¡Fum! 4 papayazos, pero bien puestos. Y se acabó todo, camarada. Explotaron exactamente
exactamente en el lugar donde se les había pedido. Y se acabó. Ni una bala más. Y de esa manera recuperé las piezas, se acabó la guerra y regresé al cuartel. Y cuando yo regresé al cuartel, empezamos las pláticas que hay que pasar con mi capitán Villagrán y todo. Empecé a recabar la información que les acabo de contar. Y empecé a hacer y me doy cuenta cuando llego al cuartel que al cadete Flores le habían dado la baja por haber dejado abandonadas las piezas. Pero yo quería hacer un parte donde dijera que yo también estaba a punto de dejarlas por la situación esa. Si mi coronel me hubiera oído esta historia. Somos un canal diferente que te lleva las historias que te harán sentir el momento.